La dislexia es el trastorno del aprendizaje más famoso y se caracteriza por dificultades para aprender a leer. Sin embargo, muchas personas todavía no saben cuál es el profesional adecuado para diagnosticar la dislexia. Algunos dicen que es el logopeda, otros dicen que es el psicólogo y hay quienes dicen que es el neurólogo o el psiquiatra el que hace los diagnósticos. Por eso, en el episodio de hoy vamos a conocer la respuesta a esa pregunta: ¿cuál es el profesional encargado del diagnóstico y por qué? Así que si este tema te interesa, no te pierdas este episodio y empezamos con estrategia educativa. Estrategia educativa con David Vázquez. Estrategia educativa con David Vázquez. Maestros y psicólogos encontrarán un espacio para sus habilidades avanzar. Estrategia educativa con David Vázquez. Estrategia educativa con David Vázquez. David Vázquez. Muy bien, mi gente, les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Estrategia Educativa. Estrategia Educativa es el espacio que hemos creado en Neuropsicología RD para que cada semana ustedes puedan tener un nuevo conocimiento o una nueva estrategia que les permita avanzar en su carrera profesional. Para los que no me conocen, mi nombre es David Vázquez y este es el episodio número 47 del programa. El día de hoy vamos a estar hablando sobre este tema: ¿cuál es el profesional correcto para diagnosticar la dislexia? Y miren, déjenme decirles que en realidad no hay un solo profesional que se encargue del diagnóstico, porque hoy día hablamos de este término, evaluación multidisciplinaria. Miren, como ustedes saben, la dislexia es la condición en la cual, o es el trastorno del aprendizaje que se caracteriza por dificultades para aprender a leer. Pero ¿qué es lo que sucede? A veces un niño tiene dificultades para aprender a leer, pero no es por dislexia, es por otra condición. Y por eso necesitamos de ese equipo multidisciplinario que nos permita descartar cualquier otra condición que pudiera estar interfiriendo en ese proceso de aprendizaje de la lectura. Entonces vamos a ver cuáles son los miembros del equipo multidisciplinario que obligatoriamente debemos tener para poder diagnosticar la dislexia. Básicamente vamos a necesitar 5 profesionales o 6 profesionales. Vamos a ver cuáles son. Miren, en primer lugar vamos a necesitar un oftalmólogo. Ese oftalmólogo va a revisar que ese niño pueda ver bien, que su procesamiento visual esté funcionando correctamente. Porque obviamente un niño que tiene problemas visuales es un niño que va a tener dificultades para aprender a leer, porque para leer necesita ver correctamente. Y es ese profesional de la medicina, de la oftalmología, el que nos va a decir a nosotros si esa visión está bien o está mal. Fíjate que necesitamos en primer lugar un oftalmólogo que revise esa parte visual. En segundo lugar, vamos a necesitar un audiólogo. El audiólogo va a ser el profesional que va a revisar que la audición del niño esté bien, porque obviamente también necesitamos que la parte auditiva, lo que se escucha, se pueda interpretar correctamente para así poder asociar lo que se escucha con lo que está escrito. Porque en esencia eso es la lectura, señores. Uno poder transformar esos códigos visuales que vienen en forma de letra en el sonido que le corresponde de acuerdo a nuestro lenguaje oral. ¿Me doy a entender? Por lo tanto, fíjense que estamos hablando todavía de profesionales de la medicina que son obligatorios para este proceso de evaluación multidisciplinaria. En tercer lugar, vamos a necesitar un logopeda. Como ustedes saben, el logopeda o el fonoaudiólogo es el profesional que se encarga de esos trastornos del lenguaje. Y obviamente, si un niño tiene un trastorno del lenguaje en su desarrollo del lenguaje, eso directamente va a tener consecuencias en el proceso de aprendizaje de la lectura, porque en esencia la lectura es un lenguaje. Lo único que en vez de ser un lenguaje oral, es un lenguaje escrito. Por lo tanto, ese logopeda también tiene que hacerme una evaluación de ese niño para ver si él tiene dificultades en el lenguaje. En cuarto lugar, vamos a necesitar un neurólogo y un psiquiatra. Y ustedes dirán, David, ¿para qué necesitamos un neurólogo y un psiquiatra? Miren, señores, en realidad hay dificultades de aprendizaje que son debidas no necesariamente a trastornos del aprendizaje per se como la dislexia o la discalculia, sino por otros trastornos como trastornos neurológicos o trastornos sensoriales. Incluso también, señores, los trastornos psicóticos pueden tener como consecuencia dificultades de aprendizaje. Y esos trastornos neurológicos, sensoriales y psicóticos son el neurólogo y el psiquiatra quienes se van a encargar de determinar si el niño los presenta. Por eso es importante que la evaluación también continúe con ese neurólogo y ese psiquiatra.
Y por último, vamos a necesitar también un psicólogo clínico. Ese psicólogo clínico me tiene que evaluar los problemas sociales si el niño presenta alguno, problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas del estado de ánimo, porque todas esas condiciones también pueden generar dificultades de aprendizaje y no necesariamente ser dislexia. Fíjense bien entonces, señores, que con ese equipo multidisciplinario lo que nosotros hacemos es descartar otras condiciones que pudieran ser el reflejo de un problema de aprendizaje o que pudieran reflejar un problema de aprendizaje en sí mismo. Por lo tanto, fíjense que la evaluación no la va a hacer solamente un profesional. Hasta este momento te he mencionado 6 profesionales que deben de estar trabajando en esa evaluación multidisciplinaria. Ahora bien, probablemente tú estás pensando, ok, David, mira, tú me acabas de mencionar varios profesionales que me van a permitir a mí descartar otras condiciones. Pero ¿quién es que hace la evaluación para diagnosticar dislexia? Porque ellos solamente me ayudan a descartar otras condiciones, pero en sí mismo no me están ayudando a diagnosticar la dislexia per se. ¿Quién sería el encargado de ese diagnóstico de la dislexia per se? Mira, si te lo estás preguntando, déjame decirte que esa es una muy buena pregunta porque es así, es exactamente así. Aparte de descartar otras condiciones, también tenemos que ver si de verdad se trata de dislexia. Y por eso es que una parte de la evaluación multidisciplinaria contempla lo que se conoce como la evaluación funcional de las habilidades de la lectura. Esa evaluación funcional de las habilidades de la lectura lo que intenta determinar es cuáles aspectos de la lectura ese niño no está teniendo y que debería tener. Porque cualquier aspecto funcional de esos puede generar un problema de aprendizaje y estaría directamente relacionado con la dislexia. Por ejemplo, ¿cuáles son esas habilidades funcionales de la lectura? Como por ejemplo, el procesamiento fonológico, el procesamiento semántico, la conversión grafema-fonema, los precurrentes de lectura y un gran etcétera. Esa evaluación funcional de la lectura debe de realizarse, óyelo bien, o por un psicólogo con formación adicional en trastornos del aprendizaje o por un psicopedagogo. Óyelo bien, por lo tanto, fíjate que tenemos un equipo multidisciplinario para descartar condiciones, pero también necesitamos un profesional que haga la evaluación funcional de la lectura. Y esa evaluación funcional debe hacerla o un psicólogo con formación adicional en trastornos del aprendizaje o un psicopedagogo. Vamos a ver por qué yo digo así. Un psicólogo con formación adicional en trastornos del aprendizaje, muy simple, porque en realidad hay psicólogos clínicos que no dominan esa parte de los trastornos del aprendizaje. Incluso hay psicólogos infantojuveniles que tampoco dominan esa parte de los trastornos del aprendizaje, porque se enfocaron en problemas emocionales o por cualquier cosa. Por lo tanto, lo ideal es que sea un psicólogo con formación adicional en trastornos del aprendizaje, para que domine estos temas del procesamiento fonológico, del procesamiento semántico, de los precurrentes de lectura, de la conversión grafema-fonema, que me domine todo eso de una manera bien profunda. O también puede ser realizada por un psicopedagogo, que obviamente en la psicopedagogía también se enseña esa parte de los trastornos del aprendizaje. Y tú dirás, David, ¿y el neuropsicólogo? ¿El neuropsicólogo no tiene que evaluar esa parte de la dislexia también? Bueno, déjame decirte que todo va a depender, todo depende. Puede hacerlo un neuropsicólogo, pero también tiene que ser un neuropsicólogo que tenga esa formación adicional en neuropsicología de los trastornos del aprendizaje. Porque te digo, muchas veces las maestrías en neuropsicología se enfocan mucho en esa neuropsicología del adulto, de los trastornos de la vejez, de la tercera edad. Y si ese fue el enfoque del neuropsicólogo, pues tampoco debería de hacer esa parte de los trastornos del aprendizaje porque no tiene esa formación. Así que si es un neuropsicólogo, ese neuropsicólogo también tiene que tener esa formación en neuropsicología de los trastornos del aprendizaje. Por lo tanto, fíjate bien que lo importante aquí es que el profesional que evalúe, ya sea el psicólogo, el psicopedagogo o el neuropsicólogo, tenga esa formación en esas dos áreas, en la psicometría de las evaluaciones psicológicas y que obviamente también me domine los aspectos funcionales y los procesos cognitivos que permiten la lectura, que esa sería la parte de las habilidades funcionales de la lectura. Bueno, ese es el mensaje de hoy, señores, que en realidad no hay un solo profesional. La evaluación tiene que darse por un equipo multidisciplinario. Debemos tener ese oftalmólogo, ese audiólogo, el logopeda, el neurólogo, el psiquiatra, el psicólogo clínico y también para la parte del diagnóstico de la dislexia en sí mismo se necesita ese psicólogo con formación adicional en trastornos del aprendizaje
un psicopedagogo o ese neuropsicólogo también especialista en trastornos del aprendizaje. Bueno, espero que con esto tengas más claridad sobre cuáles son los profesionales que están encargados de diagnosticar la dislexia y espero que te haya gustado mucho este episodio. Si te gustó este episodio y no te quieres perder ningún episodio nuevo, entonces suscríbete a nuestro podcast. Solamente tienes que ir a neuropsicologiard.com/estrategia educativa. Al suscribirte en nuestro podcast, también vas a recibir un correo cada vez que tengamos un episodio nuevo de este podcast. Y además, también vas a recibir recursos adicionales que solo compartimos por correo electrónico. Así que no te lo vayas a perder y suscríbete en neuropsicologiard.com/estrategia educativa. También, si lo deseas, recuerda compartir este episodio con aquellas personas que lo necesiten, que estén trabajando con dislexia o que vayan a trabajar con dislexia. Y bueno, señores, como siempre, para mí fue un verdadero placer estar con ustedes esta semana y espero que tengamos un nuevo episodio y pueda contar con tu presencia en el episodio de la semana que viene. Ya lo sabes, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.